Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga, que la paz de nuestro Dios sea con cada uno de ustedes. Hoy estamos acá desde la iglesia central, trasladando el mensaje de la palabra de Dios, esperando que cada uno de nosotros, con ese ánimo, pronto, con ese sentimiento de avanzar a la eternidad, estemos en la disposición de recibir su bendita palabra. Hoy por este medio que Dios nos ha permitido, no cabe duda de que Dios siempre es fiel y a pesar de las circunstancias, estamos desde acá enviando a sus hogares en ese amor y en ese sentimiento de seguir adelante. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Lamentaciones, capítulo 3. Y dice así la palabra de Dios. Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel. Quebrantó mis huesos. Edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Cerró mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos. Fue para mí como oso que acecha, como león en escondrijos. Torció mis caminos y me despedazó, me dejó desolado. La enseñanza que Dios pone en mi corazón esta noche es precisamente la poda de almas. ¿Qué significa podar? ¿Para qué sirve podar? ¿Qué sentido tiene podar? Si vamos a las definiciones de la poda, podemos entender que podar es quitar las ramas que están de más en un árbol, quitar las ramas que están saliendo del orden del crecimiento adecuado, quitar todo aquel follaje que no va a causar ningún beneficio para la producción de la planta. Esto habla de plantas más rectas, de plantas mejor estructuradas, aplicaciones diferentes para los cuales la poda va a ser sumamente importante para el crecimiento adecuado de la planta. La planta que no se poda va a crear follaje, va a crear basura alrededor de él. Las mismas ramas se van constituyendo ramas de mala calidad. ¿Qué significa o para qué sirve la poda? ¿Cómo funciona la poda? Algo importante. Para podar un árbol necesitamos cortar sus ramas con suma delicadeza. Una de las recomendaciones que los hombres dan, los hombres expertos en podas, es que la tijera sea sumamente afilada, que no cause mascones, que no cause daño, sino que corte en el lugar correcto, que haga el trabajo que se requiere. En ese sentido, tomar un árbol, y hay otro fenómeno bien importante, la poda en árboles jóvenes es mucho mejor todavía. El árbol va tomando cierta forma, cierta figura, el árbol se va adecuando para el objetivo con el cual se da. Cada uno de nosotros debemos de considerar entonces la poda no como un daño al árbol, sino con un objetivo determinado. Quisiera pensar que si un árbol pues piensa, si un árbol le duele, obviamente como ser vivo, el árbol quizás no tiene ojos, pero si tuviera ojos, quizás ve venir al podador y dice, ay, me lastima, ay, me duele. Obviamente, el corte va a ocasionar un daño temporal, momentáneo, pero va con un propósito, y eso es bien importante. El propósito va a justificar precisamente la acción. ¿Cuál es el propósito para podar? Por eso hablo de poda de almas. Estoy hablando en este momento de cuál es el proceso, el procedimiento de una poda, y es tener un árbol más robusto, un árbol con un tallo más recto, es un árbol o un arbusto que va a producir más frutos, que va a producir más calidad, cuando normalmente
hacemos una poda es porque hay un interés particular en aquella planta. Hay diferentes tipos de poda. Hay podas que le llama de mantenimiento, la cual pues va causando un efecto muy positivo en la planta para que pueda desarrollarse. Hay también algunas podas de rehabilitación. ¿Y qué es la poda de rehabilitación? Cuando aquel árbol ya está semidestruido, viene el agricultor y corta casi de tajo el árbol para que empiece a retoñar y dar nuevas oportunidades a aquel árbol. Existe la poda sanitaria, en la cual pues son aquellas podas en las cuales los arbustos o los árboles están llenos de plagas y esto va a beneficiarlos de alguna manera. Cuando hablamos entonces de una poda, no estamos hablando de un daño, estamos hablando de un beneficio, estamos hablando de un proyecto para que aquel árbol sea un árbol productivo, que sea un árbol que no se mate a sí mismo. Las ramas que están de más, las ramas que están torcidas, van a causar una destrucción para el mismo árbol. Atendiendo a este principio, qué importante es entonces tener de un árbol mejores frutos, mejores condiciones. Quiero hablar de esa poda de almas precisamente esta noche. El pueblo de Dios, que surge precisamente desde el principio y fue afianzado precisamente en el principio en el cual Dios escoge a su pueblo Israel. Dios toma aquel pueblo y no crean que ese pueblo Dios lo tomó y decir, bueno, aquí están mis bebés, aquí están mis niños, los vamos a cuidar, les voy a cuchuchar, No, el trabajo de Dios en la vida del pueblo de Israel siempre fue con un propósito. Y es que aquellos hombres llegaran a adquirir una calidad, que cada uno de ellos como entes espirituales, que cada uno de ellos como almas, pudiera recibir el beneficio de una poda continua. Cuando una persona o cuando un ser humano entra en una situación de suma comodidad, el ser humano entra en un proceso en el cual está en descanso, en reposo, esta persona empieza a enfermarse. Imaginemos un personaje, está alimentándose sedentario, comiendo de más, comiendo mala comida, comiendo elementos que van a causar un daño en su organismo. ¿Qué empieza a suceder en aquella persona? Empieza a ser obesa, empieza a tener afecciones en su corazón, en su colesterol, y esta persona, después de ser una persona sana, a través de una dieta inadecuada, a través de poco ejercicio, a través de cosas que dañan su cuerpo, va a ir entonces en ese acomodamiento de vida que tiene, porque tiene quizás abundancia, porque tiene dinero, porque ha adquirido un estatus social, económico. Ese acomodamiento va a hacer que este ser humano que fue sano en un tiempo va a enfermar. ¿Qué haría un experto con este hombre? Bueno, hay que hacer ejercicio, hay que levantarlo donde está. Hay que quitarle la dieta de grasas, hay que quitarle la dieta de azúcares, hay que quitarle esto, hay que quitarle el otro. Ahora, ¿cuál es el efecto que va a provocar en alguien que de pronto lo sacan de esa comodidad, de ese sedentarismo? Obviamente se va a resentir. Pero ¿cuál es el objetivo para poder, en el cual está basado para poder quitar esto y quitar aquello y quitar aquello? Es que aquel pueda reaccionar y que se dé cuenta de que necesita ser sano igual que antes. La poda de almas, entonces, al igual que la poda en las plantas, que la poda en el ser humano, es tratar de edificar el alma. Es que el alma empiece a producir porque el alma quizás ha dejado de producir. Recordemos que el alma se está cultivando. Es precisamente aquel principio en el cual dice que aquel ser interior va creciendo de día en día. Ese es el alma precisamente. Ese ser espiritual que está siendo formado precisamente dentro de esa estructura quizás humana, de esos huesos, detrás de esos músculos. Hay una estructura espiritual que se llama alma.
A Dios no le interesa tanto el cuerpo humano, porque simplemente va a la tierra, va al polvo de donde fue tomada. Pero hay un alma que está siendo formada, hay un alma que está haciendo crecer Dios allá adentro. Y para eso es necesario hacer una poda continua. El pueblo de Israel, entonces, marca una etapa profética en la vida de cada uno de nosotros y ejemplifica precisamente el poder trabajar en las almas. Por eso Dios desde el principio creó una mentalidad en el pueblo de Israel de no comodidad, sino de que sacar al pueblo de Israel de esta esclavitud, obviamente por sus acciones negativas, obviamente porque era un pueblo rebelde, obviamente, pero el objetivo de Dios era cambiar precisamente el espíritu del pueblo, era cambiar su estructura básica. Por eso, el alma es la estructura básica de la parte espiritual del hombre. Es aquella interfaz, precisamente, entre lo material y espiritual. Para que el alma, entonces, sea formada, sea forjada, necesita poda. El pueblo de Israel fue un ejemplo claro, precisamente, de lo que es forjar no solo a un pueblo, sino a cada una de las almas. Dios a través de estos principios instituye precisamente una forma de manejo de su pueblo. Y para ello, en esta línea o dispensaciones proféticas, Dios siempre ha levantado grupos de personas, grupos de seres humanos llenos del poder del Espíritu Santo, los cuales se van a encargar de alguna manera de recibir la ministración de parte de Dios para la transformación de seres de lo material a lo espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Si hablamos entonces de un alma la poda del alma. El tema es la poda del alma. Estamos podando almas. Dios está podando almas. Nosotros en la actualidad entonces quizás hemos perdido algunos de los conceptos que Dios tiene y a Satanás le interesa avanzar cada día más en el proceso de lo que es esclavizar al hombre en el materialismo. A Satanás le interesa que el hombre esté abstraído de cosas materiales. A Satanás le interesa que el hombre esté fundido en cuanto a lo material y no pueda despegar hacia lo espiritual. No evoluciona, sino que involuciona y se forma un ser eminentemente materialista. Cuando el hombre se vuelve un ser eminentemente materialista, se olvida de los principios de Dios, se olvida de quién lo creó, se olvida de quién realmente formó sus huesos, su ser mismo, que quién lo formó en el vientre de su madre, y se le olvida que es un ser creado, y en la vanidad de su mente argumenta ser igual a Dios. Ese es el principio fundamental. A Satanás le interesa que el hombre se crea a Dios. A través de su conocimiento, a través de su ciencia, a través de esa forma sistemática que el hombre ha adquirido a través del método científico, del método inductivo, del método deductivo que la ciencia utiliza para llegar a sus propias conclusiones. El hombre se ha envanecido en su mente y su corazón ha sido lleno de tinieblas. Dios tiene que venir entonces con los que le interesan. Y vamos en este caso a tomar entonces el caso profético y el caso de Jeremías, que es un caso típico de la formación de Dios para obtener un resultado maravilloso en la vida de un hombre que iba a llevar un mensaje. Si vemos acá, no perdamos este pasaje que tenemos acá de Lamentaciones, y vamos al libro de Jeremías, capítulo 1, y acá dice Jeremías 1, las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, de la tierra de Benjamín, palabra de Jehová que vino en los días de Josías, hijo de Amón, y del rey de Judá, en el año 10. Bueno, le vino también en día de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin de año 11 Sedequías. Y luego dice el versículo 4, vino pues palabra de Jehová a mí. Está hablando Jeremías en este caso. Diciendo, antes, oiga hermanos, eso habla del principio de Dios, de que somos seres creados, que somos seres que hemos sido
conocidos con antelación de parte de Dios, en los cuales Dios ha puesto un propósito. Y dice aquí, antes que te formase, le está diciendo Dios a Jeremías, en el vientre te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué. El pueblo de Dios tiene un propósito. Dios quiere santificarnos. Viene Dios y nos escogió desde el vientre de tu madre. A ti Dios te escogió desde el vientre de tu madre. A mí Dios me escogió desde el vientre de mi madre. Y luego viene y a través de un llamado viene a producir una santificación en mi vida. Y dice, antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Nosotros como iglesia somos los que estamos dando la profecía a las naciones. Hoy más que nunca, en esta crisis que estamos viviendo, en el cual el mundo está convulsionando porque no sabe qué es lo que está sucediendo. Los hombres están confundidos, están hablando de un cambio de sistema mundial. Se está hablando de fenómenos sociopolíticos. Se está hablando de una confrontación a nivel de guerra. Se está hablando de seres superdotados, iluminados, etcétera, y de grupos que están tomando el control. Está bien, todo eso puede suceder. No desestimamos la forma que Satanás está usando. Satanás está manipulando las mentes, está encerrando precisamente ahora a los hombres a todo ese movimiento cibernético, el cual ha esclavizado la mente de los hombres y agarran temas, toman temas, los cuales manipulan de cualquier manera. Uno dice una cosa, otros dicen otro, otros argumentan esto, hipotéticamente hacen lo otro. Pero ¿qué es lo que está pasando? Satanás está tratando de confundir la mente de los hombres y lo está logrando precisamente. Esto no debe suceder con el pueblo de Dios. En el pueblo de Dios tenemos que entender que no somos cabras monteses. Dios se ha escogido ovejas y ha hecho un rebaño. Y en este caso una iglesia que tiene un llamado igual al que tuvo precisamente Jeremías. Aquí dice entonces, vino palabra de Jehová diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí. Amado hermano, esta noche yo te digo, tú no eres igual que toda esa gente que vive en Italia, España y todos esos lugares que no conocen a Dios. Tú eres un ser con llamamiento. Tú no eres un ser con escogencia divina. Dice que te escogió de las naciones. Dice, y antes que nacieses, te santifiqué. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros somos seres dedicados. ¿Qué quiere decir esto? Con un propósito definido. La iglesia del Señor, entonces, tiene un mensaje profético para el mundo. Nosotros somos pocos, porque dice la palabra, muchos son llamados y pocos escogidos. Aquí Jeremías era un solo personaje. Este solo personaje iba a estar batallando respecto a lo que significaba enviar un mensaje a un pueblo que estaba descarriado, un pueblo que no quería nada con Dios. Un pueblo que se dedicó a la idolatría, que se dedicó al culto, a los cultos a dioses ajenos, a dioses en costumbres paganas. Y Jeremías tiene que ser tomado precisamente de ese mismo pueblo. Dios lo escoge. Nosotros como iglesia, hermanos, somos un pueblo adquirido por Dios con un propósito, santificados, quiere decir con un propósito definido, y es llevar precisamente el mensaje de salvación, el mensaje de vida eterna, el mensaje del error que tiene el hombre, que debe de salir del materialismo y tiene que ser incluido este mensaje como parte del objetivo divino para poder hacer mover a las naciones a principios diferentes. Es la oportunidad del mundo. Jeremías entonces está ante un pueblo, es un pueblo grande, es un pueblo que se ha reproducido, es un pueblo que está lleno de maldad y de pecado, que a pesar de ser el pueblo de Dios se desviaron en el camino. El mundo está convulsionando de pecado. El mundo está convulsionando de malos pensamientos. Los proyectos del hombre son de maldad. Están invirtiendo millonadas de millonadas en guerras físicas, materiales, biológicas, etcétera, para destruir a la humanidad. Hay un pueblo que Dios escogió y eso somos nosotros. Nos santificó. Quiere decir que nos apartó. Y nos dijo,
Yo los he llamado con un propósito. Qué cosa más preciosa. Y dice, y antes que naciese te santifiqué y te di. Esa es la misión. ¿Cómo? Por profeta a las naciones. La iglesia entonces tiene un objetivo y es tomar este mensaje, tomar este apartamiento que Dios ha hecho y proyectarnos a la sociedad mediante un mensaje sano, mediante un mensaje de santificación, un mensaje en el cual pueda combatir las obras del enemigo. Aquí dice, entonces, antes que nacieses te santifiqué, te hice profeta a las naciones. Y dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Sí, era niño, era joven, 16, 17 años, cuando recibe precisamente su llamado. Quizás un poco menos, algunos hablan de 14 años en el llamado de Jeremías. Y Dios lo llama, y Dios le dice, Jeremías, no importa tu juventud. Quizás en este camino, muchos de nosotros desestimamos nuestra propia juventud. Recientemente, Dios puso en nuestro corazón poner un pastor de 21, 22 años allá en San Francisco, California. Y algunos dicen, pero qué joven. Nadie tenga en poco tu juventud. No importa la juventud. Acá Dios es el que va a dar el mensaje y Dios va a formar la vida de los hombres. Interesante porque dice, Señor, hay unos signos de admiración acá. Señor, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Quizás somos una iglesia joven, quizás recién acaba de recibir precisamente el evangelio en tu vida y en tu corazón, pero no importa. Eso no es lo importante. Lo importante es el mensaje. Lo importante es lo que tú vas a dar de parte de Dios. Porque no eres tú el que va a hablar. Es Dios el que va a tomar el control de tu vida. Dios tiene que tomar entonces el control de la vida de los hermanos de su iglesia. ¿Y qué somos nosotros? Almas. Cada uno de nosotros somos almas. Y Dios está forjando la vida de cada alma, la vida de su iglesia. ¿Para qué? Para el llamado que le dijo. ¿Cómo le dijo? Y te di por profeta a las naciones. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Luego dice, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no te hagas tranquilo, Jeremías le dijo. Aquí no me pongas con cosas. Yo te estoy mandando a ti. No te estoy preguntando qué edad tienes. No te estoy preguntando cuál es tu condición. Dice, porque a todo lo que te envié irás tú. Nadie más. Es la iglesia la que tiene que ir. Es la iglesia. Somos nosotros los que tenemos que decir al mundo, no importa esta enfermedad endémica, no importa esta enfermedad epidémica, no importa esta pandemia que se está dando a nivel universal. No importa. Nosotros vamos a dar un mensaje de esperanza. Vamos a mostrarle al mundo que hay un Dios, que hay un Todopoderoso sobre todo el universo, que es capaz de cambiar cualquier evento de la vida. Es la iglesia. Eres tú, Jeremías, el que tienes que ir con ese brazo fuerte, con esa voz de mando y decir, aquí estamos, la iglesia del Señor, hablando proféticamente. ¿Qué quiere decir proféticamente? De parte de Dios. No son mis ideas, es la palabra revelada a través de los siglos, a través de los mártires como Jeremías, el cual va a impactar poderosamente la vida de la gente de afuera. Pero hay algo importante, tiene que ser forjada. Y para eso necesitamos ser podados. La poda es importante para nosotros personalmente y para la iglesia personalmente. La iglesia del Señor ha traído una trayectoria histórica, ha traído una serie de fenómenos de violencia dentro de ella para que sea formada, y tú también y yo también, porque para dar un mensaje necesitamos que venga del alma. Acá está Jeremías. Y dice, y me dijo Jehová, y versículo 8, no temas delante de ellos. Hermanos, aquí estamos predicando. Quizás en nuestros planes pensamos, vamos a ver grupos de personas aquí, grupos de personas allá, y lo anunciamos, pero los planes de Dios eran, bueno, usa ahora los medios cibernéticos.
usa la infraestructura humana y envía mi mensaje. Y aquí está llegando precisamente el mensaje de la palabra de Dios a través de esta señal de internet que el mundo usa para la maldad, pero que nosotros, basados en las promesas de Dios, llevamos e impactamos a un mundo destruido por el pecado y la maldad, en el cual Satanás ha hecho fiesta. Satanás ha destruido la humanidad entera porque el mundo entero está bajo el maligno. Cuando hablamos de esto, entonces, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. Cuando leemos esto, son palabras alentadoras. No nos asustemos, hermano. Usted cumple las normas. Si el gobierno tiene que decirle, mire, no vaya, no salga pues. Y si le están diciendo de que allá hay una ametralladora afuera, no salga. No enfrentemos a Dios. Pero no andamos con miedo, no andamos con temor, no andamos con angustia. Amado hermano, tenemos una misión hoy más que nunca, y es anunciarle al mundo que hay un Dios grande y poderoso que quiere salvar, que está dando una oportunidad todavía a la humanidad. Para nosotros es la poda, para el mundo quizás son juicios. Para nosotros es una formación, para ellos puede ser catastrófica, o tal vez rescatar a los que de alguna manera puedan ser rescatables todavía. Esos últimos escogidos que andan por ahí, que a través de esta crisis que estamos viviendo, quizás puedan tomar conciencia en sus mentes y en sus corazones para poder tomar el camino de la verdad, tomar a Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Y no hay otra forma de llegar al Padre, sino a través de Él. He aquí yo he puesto mis palabras en tu boca, y eso es lo importante. La iglesia no habla por sí misma. La iglesia es el profeta que habla de parte de Dios. En este caso la figura era Jeremías. En este caso la figura es la iglesia. La iglesia tiene un mensaje que dar de parte de Dios a la humanidad. Mira, versículo 10. Que te he puesto en este día sobre naciones. Este mensaje está yendo a todo el mundo en esta hora. Increíblemente, este mensaje llegará a las almas necesitadas. Quizás para unos la van a subestimar, pero está llegando a donde tiene que llegar, al último rincón, al último hogar de este planeta, para que pueda el hombre recapacitar acerca de su vida. Mira que te he puesto sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. ¿Cuántos dan gloria a Dios? La iglesia, entonces, de Jesucristo es un ente vivo. Es un ente capaz de poder crecer, fortalecer. Es un ente que va a ser funcional, pero que necesita ser tratado, que necesita ser podado. Es necesario cortar entonces todas aquellas ramas secas, todas aquellas ramas torcidas, todo aquel follaje inútil que va a quitar fuerza al árbol, y para que pueda crecer rectamente, incluso poder hacer injertos. Hay podas para injerto. Hay podas para durazno, hay podas para mangos, hay podas para... Todos los árboles tienen diferentes tiempos incluso de poda. Algunos árboles tienen que ser podados terminando el invierno, otros árboles son podados cualquier época del año. Cada limonar se poda de una manera, el naranjo se poda de otra manera, y cada uno de los árboles tiene una poda. El pueblo de Dios, para poder entrar a ese proceso de perfeccionamiento, necesita ser podado. La poda de almas. La poda de almas. Es que el cuerpo, de todo modo, va a morir. A Dios le interesa la edificación, el crecimiento del alma, porque las almas son las que están peleándose para la eternidad con Dios. Ese ser nuevo que se está formando dentro de nosotros para vida eterna. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y le dijo, veo una vara de almendro. Y aquí empieza una serie de eventos en los cuales el acercamiento de Dios se da a la vida de Jeremías. Dios, hermanos, ha hecho de su pueblo un pueblo entendido a través de las lecciones que nos da, a través de las experiencias que nos da.
Entonces, para los hijos de Dios, la poda es algo natural, algo normal y más que eso, algo necesario. Hermanos, el propósito entonces de este mensaje es que tú no temas si hay poda. No temas si alguna de tus ramas sean cortadas. No temas si el enemigo viene fuerte, porque yo hablo por ti, dice Jehová. La iglesia entonces está siendo preparada de parte de Dios. Acá precisamente, en el pasaje que leíamos inicialmente, dice, yo soy el hombre que ha visto, ¿qué dice? Aflicción. Hoy podría decir, la iglesia es la que ha recibido aflicción. Es el cuerpo espiritual, es el cuerpo profético. Aquí dice, yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo. ¿De qué dice? Es que Jeremías no podía ver la bondad de Dios. Él sentía que era un látigo. Es decir, Dios está enojado conmigo. Cuando vienen quizás estas pruebas a nuestra vida, creemos que Dios está enojado con nosotros. No, Dios está preocupado por nosotros. Dios quiere hacer de nosotros seres mejores, más productivos, más eficientes, con un mensaje más puro, con un mensaje descontaminado. Estamos contaminados, hermanos. Todo eso que oímos, hermanos, en las noticias, que iluminates que se presentan y que hasta ovnis están manejando esta situación. Es contaminación, hermanos. Estamos siendo plagados, hermanos, por las redes sociales. Estamos siendo abrumados por esas corrientes cibernéticas en las cuales no hay entendimiento espiritual. Nosotros tenemos la bendita palabra de Dios. Hoy tienes tiempo de escudriñarla. Hoy tienes tiempo de buscar en sus páginas el mensaje de salvación y vida eterna que no tiene toda la humanidad. Ni siquiera el pueblo de Israel, físicamente hablando, porque a los suyos vino, mas los suyos no les recibieron. Ahora Dios acepta a la iglesia y la pone como profeta delante de la humanidad. Dice, y se encendió. No, dice, y ciertamente volvió y revolvió su mano. ¿Y por qué dice todo el día? Es que el sufrimiento de Jeremías fue desde su llamado hasta su muerte. No se casó. Así que los que se están casando, pues tómenla en cuenta. Dios no lo dejó ni siquiera casarse. Hizo envejecer mi carne. Es que el sufrimiento envejece. Yo he visto muchas personas que después de salir de una prisión de 3, 4 años, siendo de 30 años, 35 años, su cabello está blanco totalmente. El sufrimiento hasta decolora el cabello, hace envejecer mi carne y mi piel. Quebrantó mis huesos. ¿Qué habla de los huesos? La estructura misma de nosotros, porque los huesos son la estructura, como dice, que mantiene erguido el cuerpo. Edificó baluartes contra mí. Gente, hermano, que nos acusa, gente que nos destruye, gente que quiere nuestro mal. Y Jeremías le está diciendo, Señor, tú lo permitiste. ¿Qué tenés contra mí, Señor? No me das tregua. Es que la iglesia, hermanos, está siendo probada. Enfermedad por acá, enfermedad por allá, enfermedad por allá. Hermanos, a veces estos aparatitos se están saturando acá porque los mensajes necesitan ser llevados. Los hermanos necesitan ser atendidos. Hay enfermedad, hay dolor, hay angustia, hay duda, hay persecución interna, hay guerra de valores dentro de nosotros. Es tiempo que entendamos que Dios afligía a Jeremías todo el día. No lo podía entender, pero era una realidad en la vida de Jeremías. Edificó baluartes y me rodeó de amargura y de trabajo. Hay quienes se ganan la plata fácil, hermano. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que ganar la plata con el sudor de la frente. Acá, hermanos, por eso no hay pastores asalariados, ni los hermanos que están aquí en grabación, ni los hermanos que están allá en música, ni los hermanos que están allá predicando en otros lados. Nadie tenemos salario. Dios sostiene nuestras vidas. Dice, me dejó en oscuridad. Es aquel momento en el cual uno ya no entiende nada. Hay momentos en este camino, hermanos, en los cuales uno ya no entiende nada. Se oscurece totalmente nuestro alrededor. Nos sentimos como víctimas.
sentimos como que Dios se olvidó, porque así lo dice acá, como los que ya muertos, ya muertos de mucho tiempo. ¿Qué es lo que sucedió precisamente en la vida de Jeremías? Jeremías se sintió abandonado por Dios, se sintió lejos de Dios, se sintió muerto totalmente. Quizás muchos de nosotros ahora, que ya no tenemos en este momento la oportunidad de ir a la iglesia y estamos abandonados quizás por Dios ahí en nuestros hogares y ahora queremos la comunión, ahora queremos estar de nuevo. Sí, es que la poda es necesaria. Si no hay poda, no va a haber mejoramiento. Tenemos que reverdecer. Tenemos que salir de ese acomodamiento que da precisamente un estatus religioso. Venimos rutinariamente, hacemos muchas cosas que parecieran como servir a Dios. No, pero no estamos enviando el mensaje profético que Dios quiere de parte de su iglesia. Por eso hay que podarnos. Y me cercó de todos los lados, versículo 7, y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. ¿Cuántas veces has llorado delante de Dios? Quizás ahí en tu cuarto, en tu dormitorio, quizás allí a solas, y sientes que Dios no oye tu oración. Señor, te he pedido, no has sanado mi enfermedad, no has sanado a mi hija, no has resuelto mi problema económico, como que ya no estás a la par mía. La iglesia tiene que padecer de esta poda, porque el ser interior, el alma, está siendo edificada, está creciendo, está empezando a producir frutos. La maleza, la contaminación, las ramas torcidas y todo aquello está dañando tu vida espiritual. Ya está como ahogando el crecimiento del alma y nos hemos vuelto materialistas. Hermanos que han tomado la práctica del mundo, ahí van al cine, van ahí, se mantienen frente al televisor, a través de internet, a través de lo que es una contaminación hasta sexual, pornografía, y los muchachos están en ese materialismo, quieren estar en las fiestas del mundo, etcétera. Esa contaminación ahoga el alma, ahoga el crecimiento del alma, provocan las estructuras nuestras espiritualmente un cada día más decaimiento. Hay un argeñamiento espiritual. Cuando una planta está marchita, argeñada, es porque está enferma. La iglesia se enferma como un cuerpo vivo, se enferma y es necesario que salga adelante y para eso necesita ser podada. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Cercó mis caminos con piedra. ¿Qué cosa? Como quien dice, hay mucho obstáculo. En el camino de Dios hay mucho obstáculo. Piedra labrada. ¿Y por qué labrada? Porque ya es con propósito, hecha para destruirnos. Torció mis senderos. Como quien dice, que se desubique, que se desoriente. Fue para mí como oso que acecha, como león en escondrijos. Ya sentía, ya Jeremías estaba entrando en una paranoia, ya era paranoico, ya sentía que hasta por cualquier lado le venían los problemas y las situaciones. Hizo entrar en mis entrañas, dice, en versículo 12, entesó su arco y me puso como blanco para saeta. Empezó a pensar mal de Dios. Quizás tú estás pensando ya mal de Dios. ¿Por qué nos vino esto? ¿Y ahora por qué? ¿Y no somos el pueblo de Dios? Pues porque eres el pueblo de Dios. Porque fuiste apartado del vientre de tu madre, porque tienes un llamado para ser profeta, para ser testigo a las naciones de aquellas virtudes, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz resplandeciente. Hizo entrar a mis entrañas las saetas de su aljaba. Fui escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días. Aquí habla precisamente que todos se burlaban de él. Le hacían cara, le hacían muecas, se burlaban de él. Me llenó de amarguras y me embriagó de ajencos, cosas amargas. ¿Qué es lo que sucede, hermanos? ¿Qué piensa el mundo de nuestra actitud de fe? ¡Qué ridículos! Si para eso hay estadísticas, para eso están ahí los científicos que pueden darnos las pautas para las cosas. Y ustedes creyendo todavía en Dios. Ustedes son gente tonta, son arcaicos, son medio simios. ¿Qué es lo que está sucediendo en la vida de ustedes? Sí, búrlense, señores. Búrlense, señores. Pero yo y mi casa, como dijo José,
seguiremos a Jehová. En esta línea profética, en esta línea de dar el mensaje, quizás siendo podados, quizás siendo forjados de una manera muy particular. Me llenó de amarguras, mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza y mi alma se alejó de la paz. Quizás muchos han perdido la paz. No, hermano. Levante ese ánimo. Levante esa actitud negativa. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Y si llegan, es porque la poda es importante para tu alma. Dios quiere que su pueblo sea un testigo de la obra suya. Dios hace prevalecer a su pueblo y lo atraviesa al desierto y le hace entender que el hombre tiene que depender de Dios. Allá le dio de todo lo necesario. Fue formado allá en el desierto. Los 40 años que Israel pasó ahí en el desierto no fueron de caricias, fue de formación. ¿Y por qué? Es que uno lo pide, hermano. El pueblo de Israel lo pidió y tú lo pides y yo lo pido. Desgraciadamente, somos insensatos, incapaces de reconocer las líneas espirituales. No tenemos activados esos sensores espirituales. Y hay que dar con tijera, con mucho filo, para no dañar, pero sí causar un efecto positivo. Acuérdate, y ahora dice, versículo 18, y dije, perecieron mis fuerzas. Y en un momento quizás del cual uno dice, ya no puedo más. Mi hijo está enfermo. Ya no aguanto más. Siento que las fuerzas no me dan. Ya no puedo orar. Ya no puedo cantar. Ya no puedo ayunar. Y ahora ni a la iglesia puedo ir. ¡Levántate! Tú que duermes. Y será Cristo el que te dé ánimo y entusiasmo una vez más. Porque hay que ir a predicar. Hay que ser testigo, y no solo testigo presencial, sino que anuncie precisamente este evangelio. Dice, y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. La iglesia pasa muchas etapas en las cuales la duda llega a nuestra vida, el clamor se acaba y entramos en un llanto más de desaliento, en un llanto más de decepción que de esperanza en Dios. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Cuando llegamos a esa profundidad espiritual, tenemos que entender que como iglesia vivimos de las misericordias de Dios. Es nuestra única esperanza. Y aquí tiene que reconocer Jeremías, porque no fue fácil para Jeremías. En otras, vemos en el capítulo 20 de Lamentaciones, y vemos en Jeremías también cómo Jeremías tuvo que sufrir, se burlaron de él, hermanos, hasta la muerte, porque no murió suave, murió aserrado, dice la historia. Y Jeremías fue preso en cepo, estuvo en un cepo de pies y manos, porque tuvo que dar el mensaje. ¿Qué le espera a la iglesia? No lo sé, pero Dios está preparando seres fuertes, vigorosos, para que podamos llegar con esa misma violencia espiritual y poder conquistar a aquellos que tienen que ser rescatados de las manos de Satanás. Entonces, tuvo que dar una conclusión, Jeremías. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Yo decaí, pero tus misericordias no decayeron, Señor. Cuando uno entiende esto, que la misericordia de Dios es sobre todas las cosas, y que somos fruto de la misericordia, y que somos podados por la misericordia, que somos preparados por la misericordia,
y que tenemos que llevar un mensaje de misericordia, porque con misericordia y verdad se corrige el pecado de los hombres. Jeremías maldijo el día que nació. Estuvo tan deprimido. Tiene que llegar a estas conclusiones. Nunca decayeron tus misericordias. Ahora entiendo, dice Jeremías, que si hoy vivo, hoy también es por su misericordia. Y no habla de la misericordia de mañana, habla de la misericordia de hoy, porque dice, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en Él esperaré. Tú tienes que esperar en Dios. Tienes que darte cuenta que ese proceso de forjamiento de tu alma está llevándose a cabo quizás en una forma difícil de entender. Tu alrededor se pone negro. La oscuridad, las tinieblas cubren tu mente y tu corazón. Pero la misericordia de Dios y su fidelidad son nuevas cada mañana. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Bueno es Jehová a los que en Él esperan. ¿En quién esperas tú? Tú esperas en Jehová. Bueno es Jehová para ti. ¿Por qué pensamos en un Dios malo? ¿Por qué pensamos en un Dios que destruye y no pensamos en un Dios que edifica? Satanás vino a matar, robar y destruir, mas yo he venido, dice, para daros vida y vida en abundancia. Ese es el propósito del Señor. Entonces, ¿por qué pensamos mal de Dios? No, es que me vino esto, porque la poda duele. Y como seres humanos nos cuesta entender. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Es que ya no son nuestros huesos, es el alma misma la que está siendo edificada. Hay un alma que está ansiosa de justicia. Por tanto, en Él esperaré. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio. Qué cosa más maravillosa. La salvación de Jehová. Es que Él tiene el método perfecto. Desde el Génesis, Dios ya había planificado la muerte del Señor Jesucristo para la redención de nuestros pecados. Desde allí ya estaba definido que Cristo había de morir por mí, y había de morir por ti, y había de morir por todos aquellos que creen en su nombre. Antes dice que se siente solo. No, dice, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Es que ya no viví la vida. Bendito Dios, no te contaminaste. Bendito Dios, no te materializaste. Bendito Dios, no fuiste lleno de la amargura que provoca el pecado en la vida. Si Dios tomó a Jeremías desde los 14, 16 años, Jeremías pudo cumplir su trabajo como debe ser. No sé a los cuántos años te llamó. Si te llamó muy joven o te llamó de viejo, lo importante es que tu alma está siendo podada. Tu alma está siendo trabajada. Dice, ponga de cierto solo, dice, que se siente solo. No esté quejándose, quiere decir esto, hermano. Que mire, hermano, lo que va. Mire, hermano, que va. Mire que otra vez. Mire que. Hasta de las malas caras nos quejamos, hermano. Tranquilo. Dice que se siente solo y cállese la boca. Tranquilo, no hable. No le conviene. Siempre que abrimos nuestra boca, no lo hacemos por bien, sino que lo hacemos para mal, para destruirnos nosotros mismos y destruir a alguien más. Porque es Dios quien se le impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. ¿Sí? No sé cuánto vaya a durar esta crisis, pero los que esperan en Jehová, estamos esperando. No está este mundo, cielos nuevos y tierra nueva. La iglesia, entonces, es la voz profética al mundo.
La iglesia del Señor es esa voz poderosa que nosotros llevamos dentro por la administración del Espíritu Santo. Pero para ello tenemos que tener almas sanas, almas que han sido forjadas con la tijera filosa de Dios, la cual no ha de hacer daño, sino que lleva un propósito verdadero para tu vida. No sé cuál sea la prueba que tú estés pasando. No sé si estás afanado por lo que está sucediendo. No importa lo que está sucediendo. No importa si el virus tiene 2 coronas, si el virus tiene tantos aminoácidos, qué importa si el virus sobrevive en la tierra o no sobrevive, no te importa nada. Simplemente busca a Dios de todo tu corazón. Líbrate de todas las ansiedades. Y espera a Dios. Dios tiene una oportunidad para ti. Lleva este mensaje a la gente. Promueve dentro de ti esa salud espiritual, esa salud del alma. Descontamina toda esa influencia satánica y vive una vida feliz en Cristo, en la esperanza. Porque dice la palabra que somos esclavos de esperanza. ¿Por qué el mundo se contorsiona? Porque no tiene esperanza. Se le acaba esta vida y se le terminó todo. Se le acabó su mundo y se le terminó todo. Nosotros tenemos esperanza en un día estar delante de la presencia de Dios. Voy pues, dijo el Señor, a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo esté, también vosotros, también ahí estéis. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento humano. Lo único que tienes que hacer es agache tu cabeza. Enciérrate y oye a tu conciencia qué es lo que tienes que cambiar. Permite que Dios haga el trabajo. No puedes hacer nada. Y cuanto más presentes oposición al trabajo de Dios, más difícil va a ser para ti. Esta noche, yo quiero que Dios te bendiga. Yo quiero que Dios te dé paz. Que Dios te dé confianza. Sea lo que está contaminando tu alma y tu vida. Pongo a los pies de Jesucristo y dile, Señor, te entrego mi vida. Te entrego mi corazón. Señor, aquí estoy dispuesto a recibir tu formación. Estoy dispuesto a ser moldeado para poder ser útil en tu obra. Quizás muchos queremos un púlpito. Muchos queremos quizás un privilegio dentro de una iglesia. No, predícala ahí donde estás. A tus hijos que tienes ahora ahí. Ora con ellos. Comparte con ellos estas maravillas de Dios. Léele la palabra. Ayuna con ellos. No solo cuando sea un llamado social o un llamado político o un llamado de la nación. Ora en silencio. Ora y ayuna ahí en tu alcoba y la recompensa vendrá de parte de Dios. Esta noche, yo sé que Dios te ha hablado. Ahí donde tú estás, inclina tu rostro a Dios y dile, Señor, te he fallado. Me ha costado aceptar, Señor, la poda. Me ha costado aceptar, Señor, la formación que tú me quieres dar. Pero aquí estoy, Señor. Sana mi mente. Sana mi corazón, Señor. Limpia mis heridas, Señor. Haz, Señor, que mi alma pueda, Señor, crecer en ti, Señor. En esta noche yo también, Señor, te pido para que tú protejas tu iglesia, Señor, de las manos del enemigo. Que se cumplan tus propósitos, Señor. Pero que tu pueblo salga, Señor, en limpio, Señor. Que no se anegue en las aguas, Señor. Que no se queme por el fuego, Señor. Sana las heridas del alma. Sana las enfermedades de tu pueblo, Señor. Y en esa santidad, Señor, haznos permitir el poder proyectarnos, Señor, a dar esta palabra profética
a un mundo sin esperanza. Gracias por la oportunidad, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Esperamos que cada mensaje que llegue a través de este medio pueda causar el efecto que Dios quiere para nuestras vidas. Sigamos adelante a la eternidad sin ningún prejuicio, sin ningún mal pensamiento acerca de Dios, sabiendo que Dios tiene todo bajo control. Que Dios les bendiga, hermanos, que la paz de nuestro Dios sea con cada uno de ustedes. Estamos